Ecuatorianos, a pocas horas de ir a las urnas, quiero compartir como última parte de esta breve serie de 6 capítulos cortos que decidí elaborar para aportar algo de luz a este oscuro laberinto. Empecemos. En mi anterior video manifesté que esto no es un problema entre izquierdas y derechas ni entre correísmo y novoísmo, como le han vendido la narrativa a muchos, utilizando la ingeniería social del miedo a la delincuencia como herramienta fundamental forjada en los mismos hornos de sus asesores, es decir, usando una vieja estrategia que ya ha sido implantada tiempos atrás por dictadores de izquierda y de derecha como Stalin, Hitler, Mussolini, Ceausescu, Pinochet, Bashar al-Assad, entre muchos otros, porque el poder del miedo radica en su capacidad para alterar la percepción de riesgo, reducir el pensamiento crítico y debilitar los lazos de cohesión comunitaria. Y como el miedo no se lo puede crear de la nada, entonces se crean los eventos y se los abanica para que el miedo fructifique. Debido a la poca costumbre de dedicar tiempo a escuchar cosas importantes y menos si son muy extensas, pues entre paréntesis, así está siendo moldeado por las plataformas de entretenimiento, voy a ser breve en este análisis con el cual busco revelar cómo se ha desorientado sistemáticamente al pueblo para secuestrar su mente y su corazón, y esto nos lleva a su contraparte, que es la libertad. Cuando hablamos de libertad, debemos entender que es equivalente a soberanía. Soberanía en dos sentidos: soberanía de las naciones para asumir la libre determinación de sus pueblos y soberanía de cada individuo en su calidad de ciudadano en ejercicio de sus derechos humanos y constitucionales, entre los que están los derechos de libertad estipulados en el artículo 66 de nuestra Constitución, explicados en 29 puntos. Pensadores como Rousseau y Locke vieron en la libertad la base de la legitimidad del Estado. Para Rousseau, el contrato social debía asegurar que la libertad individual sea compatible con la voluntad general. Para Locke, la libertad natural es un derecho inalienable que ningún poder debería anular. Uno de los problemas que enfrentamos es que tenemos la mala costumbre de no replicar este tipo de mensajes, y eso es como guardarse la llave de la libertad en el bolsillo para que nadie más acceda a ella. Tengamos en cuenta que la agenda globalista que representa Noboa en el Ecuador no solo está pensada para el secuestro de libertades materiales de forma directa, sino que lo hace por medio de los regímenes vasallos que se han comprometido con ella mediante firma de sus gobernantes, como es el caso del Ecuador mediante el decreto ejecutivo 371 de Lenín Moreno, suscrito el 19 de abril del 2018. Debo aclarar que cuando hablo de secuestro me refiero a la capacidad crítica de un individuo que es suspendida o sustituida por ideas impuestas desde el exterior. No se trata de un rapto físico, sino de una captura simbólica de la conciencia. La persona deja de interpretar la realidad desde su propio criterio y empieza a hacerlo bajo los marcos que le ofrece un grupo, un líder o un sistema ideológico. El secuestro de las mentes se logra mediante técnicas estudiadas y aplicadas por regímenes, movimientos o incluso corporaciones, mientras el pueblo ni se imagina que estas técnicas existen, y para ello se usa una narrativa emocional que apela al miedo, al odio o a la esperanza, evitando el debate racional. Se utiliza repetición simbólica como lemas, himnos, consignas que fijan ideas sin necesidad de argumentos, creando un enemigo común que cohesiona a la masa para que ataque a una figura determinada y a los disidentes, a quienes identifican como traidores. Es penoso leer en las redes la virulencia de los enamorados de Noboa atacando a todo quien se opone a su ídolo, identificándolos equivocadamente como correístas y apoyadores de la delincuencia, lo cual no resiste el más mínimo análisis lógico. Según George Orwell, en su obra 1984, que recomiendo leer e incluso fue llevada al cine, y pueden también buscar el filme aquellos que no les gusta mucho la lectura, el partido no solo gobierna la vida pública, invade la intimidad, la memoria y hasta el lenguaje. La célebre consigna "quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado", refleja el núcleo de la manipulación totalitaria. El poder no se conforma con dominar el cuerpo del ciudadano, sino que busca modelar su percepción de la realidad. Quiera Dios que aún haya mayoría de lucidez en nuestro pueblo y no lleguemos pronto a ser parte de un colectivo adoctrinado que pierda su juicio propio y se deje arrastrar por consignas emocionales, pues como reflexionó Orwell, el miedo, la propaganda y el aislamiento intelectual hacen posible que personas normales se conviertan en defensores del sistema que los oprime. Ecuatoriano.